Hola. Hola, ¿quién? Hola, ¿quién? ¿A quién le estoy hablando? Porque es que esto me hace sentir como cuando en pandemia los profesores tuvimos que empezar a dar clases online, ¿no? Y era realmente, o sea, uno quedaba aterrorizado, era horrible porque uno, o sea, 7 de la mañana, lunes, historia del arte en el Brasil, y uno, ¡ay, buen día! Y cámaras apagadas, y uno... Bueno, no sé si alguno de ustedes quisiera prender la cámara para que yo vea a alguien, cámaras apagadas, silencio absoluto. No, y entonces yo ahí comencé a hablar con mi dedo. Yo pinté mi dedo, así como se los voy a mostrar. Yo pinté mi dedo así, ¿no? Lo llamé chamaquito y yo le dictaba la clase de chamaquito. Ay, chamaquito, imagínate que el modernismo brasilero. Y entonces yo le hablaba a chamaquito y chamaquito a veces lloraba, intervenía. Pero bueno, la cosa fue evolucionando. Hasta que llegó mi gran compañero, capitalismo tardío, que tiene un poco más presencia que chamaquito. Y bueno, Julia, yo no soy compañero de nadie. Qué palabra tan horrible. ¿Cómo me vas a llamar a mí compañero? Compañero nada. Bueno, yo pensé que éramos compañeros, pero, o sea, está bien. Ay, Julia, ya, deja esa cháchara. ¿De qué nos vas a hablar hoy? A ver, yo pensé que nos ibas a hablar del dólar, de otra cosa. Bueno, está bien. Vamos a hablarles directamente de lo que vinimos. ¿Cuánto cuesta $1? Vamos a empezar por una comparación. ¿Qué tiene en común el pago de una pensión a un jubilado, una aposentaduría, pensión, jubilación y una lata de sardinas? Bueno, mírenlos bien, uno es un papelito, el otro es un objeto tridimensional, grabado y escultura. Bueno, ¿qué tienen en común los dos? Lo que tienen en común es que ambos se convirtieron a dólares antes de llegar a su destino final, a su destinatario final. Las pensiones se convirtieron en dólares, fueron privatizadas, se apostaron en la bolsa de valores, jugaron a la ruleta con ellas, invirtieron, perdieron, volvieron, ganaron, Y cuando llegó esto al destinatario final, al jubilado, estaba hecho polvo, quedaba un poquito solamente del valor real de la pensión. Lo mismo, la lata. ¿Cuánto vale esta lata de sardinas súper chiquita? Esto vale $1 en Colombia. ¿La lata de sardina vale $1 o $1 vale una lata de sardinas? Muy bien, la lata no me la vendieron a mí directamente. Yo no la pude comprar en mi propio trabajo. Yo tuve que extranjerizarlo, tuve que volverlo dólares para que después esos dólares se volvieran lata y esa lata se volviera dólares que le llegan al que hizo las sardinas. Es más, la lata fue hecha para poder cambiar los dólares, no los dólares para poder cambiar la lata. Y ese es el juego del capitalismo en el que estamos ahora. Imagínense que ustedes para pagar su alquiler tuvieran que llamar a la dueña de casa. Aló, hola, ¿cómo estás? ¿Me das por favor tu código SWIFT? Y tuvieran que cambiar el monto del alquiler a dólares y después esos dólares a pesos para pagar el alquiler. El valor real se vería hecho polvo y ustedes tendrían que pagar el excedente. Claro, alguien tiene que pagarlo. ¿Y quién va a ser? El arrendatario, no el dueño del apartamento. Siempre el que paga la cuenta es el que no tiene nada. Muy bien, entonces esta dolarización de todo, del mundo conocido, se hace ¿para qué? Para poder cambiar dólares, porque el dólar solamente vale como valor de lo que es, valor de cambio. Julia, dijiste código SWIFT, yo lo amo. Sí, dije código SWIFT. Ay, háblanos de él. Bueno, vamos a hablar del código SWIFT y vamos a hablar de cuánto cuesta $1. Soy Julia Buenaventura. Estamos en escuelaconcreta.net produciendo conocimiento. Si te gusta este video, ponle like. Si no estás suscrito, suscríbete y comenta. Ayúdanos a que el algoritmo distribuya estas verdades. Muy bien, siempre que te cuentan la historia del dinero, te cuentan una historia tipo así. Bueno, había un campesino que cultivaba papas y había un herrero que hacía hachas. Y entonces el campesino que cultivaba papas una vez necesitó un hacha. Y fue donde el herrero, pero lleno de arrobas de papas.
y se arrastró y arrastraba las arrobas y consiguió llegar hasta la puerta del herrero y le dijo, hermano, te cambio todas estas papas por un hacha. Y de repente los dos se miraron en su sufrimiento y dijeron, ¿por qué no inventamos un bono? ¿Por qué no inventamos algo que pese mucho menos? No, un papel. Sí, un papel como este, un papel como este. Y entonces así podemos cambiar las papas por el hacha sin que tengas que cargarlas. Bueno, esa historia, o sea, por favor. En esa historia falta el tercero. Primero, el campesino y el herrero vivían en una sociedad en donde no necesitaban un tercer elemento para cambiar esas cosas, porque estaban enlazados y no necesitaban un tercero para hacer sus cambios. De hecho, cada uno era casi autosuficiente, cada uno hacía lo que consumía, tenía una soberanía alimentaria, soberanía de recursos casi familiar. Muy bien, esta historia desconoce a ese tercero que hace el billete. Pero ese tercero no entra así como, ay, quiero hacer un medio para que no tengan que cargar las cosas, muchachos. No, ese tercero hace la representación de las papas, hace la representación de las hachas, hace la representación de las herramientas, hace la representación de este pocillo, hace la representación de estas sardinas, hace la representación del mundo completo. Y con eso, ¿qué hace? Se queda con el mundo. ¿Qué hace? Se queda con las papas y se queda con el hacha. ¿Por qué? Porque el que emite el dinero es el que tiene el poder de adquirir el mundo. Ahora, para emitir el dinero, ¿qué es necesario? Hacer deuda. Acuérdense del poema de Don Francisco de Quevedo, 1620, hace tiempo, 1620, que se llama Don Dinero y que explica qué es el dinero. Dice el poema, nace en las Indias honrado, las Indias, América. Nace en las Indias honrado donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues, ¿quién le trae al lado? Es hermoso, aunque sea feo. Poderoso caballero es Don Dinero. Muy bien, nace en las Indias, honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado. ¿Qué queda en Génova? ¿Qué queda en Génova? En Génova queda el banco. Claro, queda el banco. Los reyes de España sacaron todo el oro de América y monetizaron Europa. ¿Sí? ¿A cambio de qué? A cambio de una gran deuda. A cambio de una gran deuda. ¿Quién la hizo? El banco. ¿El banco de qué? De Génova. Es en Génova enterrado. ¿Sí? Viene a morir en España. El oro de América murió en España. ¿Por qué? Porque se lo quedaron los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos hacían préstamos. ¿Sí? Y con esos préstamos se quedaban con la riqueza. Ahora, todo ese oro que sacaron de América había que hacerlo valer. ¿Sí? ¿Cómo se hace valer el oro? Sí, porque ustedes van a decir, no, el oro ya vale por sí, el dólar ya vale por sí. No. Para que esto valga, para que el oro valga, porque es que el oro no se levanta a trabajar. O sea, vamos a ver, el oro está guardado en las reservas federales, sí, en las reservas nacionales, y el oro no se levanta a trabajar. ¿Por qué el oro produce oro? ¿Quién es el que se levanta a trabajar? Entonces, ¿qué había que hacer valer? Hacer valer el valor de cambio. ¿Cambiarlo por qué? Por trabajo esclavo y por tierras. Claro, ¿qué es lo que vale? El trabajo y la tierra. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo el comercio de esclavos más asqueroso de la historia humana, el genocidio más asqueroso en América y en África. ¿Para qué? Para cambiar eso por oro y entonces hacer valer el oro. Nosotros empezamos capitalistas desde la misma conquista. El proyecto de conquista es un proyecto con deudas, es un proyecto con créditos, es un proyecto capitalista desde el comienzo. Y entonces, ¿qué pasa? Había que hacer valer ese oro. ¿Y cómo se hace valer el oro? Cambiándolo por trabajo y por tierra, por tiempo, que es el trabajo, y por el espacio, que es la propiedad territorial, la finca raíz. Muy bien, entonces eso primero, o sea, ¿cómo es la historia del dinero? La historia del dinero es la historia de un tercero, de un banco que representa la riqueza real, la vuelve una representación y entonces se queda ese banco con la riqueza. ¿Cómo te dan dinero los bancos? A través de deudas.
Por eso, si hay mucho dinero, hay muchas deudas. Ojo, no, esto lo tienen claro, ¿no? Porque es la historia de las burbujas financieras que van desde el siglo XVII hasta ahora. Muy bien, una cosa que hay que entender también. El dinero no es un medio, entonces, es una finalidad. Tómenlo como un objeto, la mercancía de dinero. ¿Quién expide esto? La fábrica de dólares del Banco Central de los Estados Unidos. Sí, y los bancos privados, que también hacen dinero haciendo deudas. Entonces, ojo, porque el dinero no es un medio, porque se ve como si el dinero fuera un medio neutro. O sea, un pacto entre el campesino y el herrero. ¿Sí? No, el dinero no es neutro. El dinero no es un medio. El dinero es una finalidad. Entonces, es una mercancía dinero que se cambia por todas las otras mercancías del mundo. Es la mercancía universal, pero solo vale cuando hay monopolio de dinero, cuando todo el mundo está obligado a cambiar su realidad por dinero. Julia, pero no nos ibas a hablar del código SWIFT. Bueno, sí, claro, vamos a hablar del código SWIFT y de cómo el dólar consiguió ser la unidad de cambio que tiene el monopolio sobre el mundo. Bueno, vamos a verlo. Para eso no les voy a contar la historia del siglo XX. Claro que no, qué aburrido, una clase de historia, qué aburrido. Bueno, sí se los voy a contar. Vamos a ver, ¿cómo comienza el siglo XX? En el siglo XIX, a final, había muchos bancos y cada banco expedía su propio dinero. Hay que ver los billetes del Banco de Boyacá, del Banco de Cartagena. Cada uno expedía su propio dinero soportado sobre oro de las reservas. Ahora, siempre los bancos dicen, bueno, pues, vamos a expedir unos bonos, unos activos, unas partecitas, unas representaciones, unos billetes. Y pues vamos a expedir un poquito más del oro que tenemos. Pero, ¿qué pasó? Ahí los políticos se dieron cuenta del negocio. Y entonces hicieron los bancos centrales de las naciones en América Latina. Los bancos de nuestras naciones son del siglo XIX. Y entonces centralizan el poder económico. Muy bien, pero claro, comienza la inflación, una gran inflación hubo en Colombia hacia 1890 y a juzgar por lo que conozco, seguro la historia se repite en todos los países de América Latina y entonces sigue el siglo XX y bueno, todo el mundo está especulando, tienen dinero que se soporta sobre ¿qué? Café, tabaco, azúcar y algodón. Acuérdense, los grandes productos que se pueden hacer en masa y que representan una riqueza que da entonces la riqueza económica y claro, la deuda. Siempre que hay dinero, hay deuda. Esto no es un dólar, esto es una deuda. Ay, no me exalto. Y entonces, ¿qué pasa? Llegan los años 20 y los años 20, ustedes se acuerdan, Capulito, aquí las mujeres fumando, las falditas, y todo el mundo gaste plata, felices, había plata, ¿no? Y había plata, pues había burbuja. Y la burbuja crezca, y todos bailando, Y de repente estalla la burbuja, ¡pan! Crack. Se cae la bolsa, es el crack del 29, y entonces comienza la recesión económica. Entonces, los años 30, todos... Bueno, no necesitamos, ser serios, todo esto. Y comienza, claro, el hambre, la miseria, las dificultades y suben los regímenes totalitarios. Y bueno, ¿cómo se arregla esta depresión? Con una guerra. Con una guerra, porque ¿qué es una guerra? Ir a robar. Lo dice Maquiavelo en El Príncipe. Ojo cuando hagas una guerra porque que tu inversión con lo que robes puedas resarcirla. No, así comienza El Príncipe de Maquiavelo. Entonces, ojo, porque entonces, ¿cómo se acaba la recesión? No vamos a producir, vamos a ponernos a trabajar. No, hagamos una guerra y robamos. Y entonces con eso volvemos otra vez a especular. Entonces comienza la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, cuando ya va a terminar la Segunda Guerra Mundial, se reúnen los de Occidente y dicen, ay, bueno, hagamos un tratado para que no vuelva a pasar esta historia, y es el Tratado de Bretton Woods, y se llama Tratado de Bretton Woods por el lugar donde fue firmado. Y entonces dicen, bueno, vamos a convenir una cosa entre todos, ya. ¿Y qué es lo que convienen? Que la moneda, las unidades monetarias estén soportadas sobre oro. ¿Por qué? Porque el oro pone un freno a la especulación. ¿Por qué? Porque el oro es real, lo tienes que tener. Hay un inspector que va a mirar si de verdad tienes el oro.
Sí, y entonces esto le pone un freno a la especulación, no puedes especular ad infinito. Y bueno, 1944, todos están listos, el tratado de Bretton Woods. Y llega el comienzo de la década de los 70. Y un día Richard Nixon se levanta. Ay, no, no, amanecí como... ¿Por qué me siento encadenado? Dijo Nixon. No aguanto más. ¿Por qué tengo que soportar el dólar sobre el oro? O sea, qué horror. Ay, yo estoy completamente de acuerdo con Nixon. A mí personalmente me gusta, o sea, a mí me gusta el oro. Pero eso de que el dólar yo tengo que sustentar el dólar con oro, no, ¿por qué? Porque seamos conceptuales. Seamos como los artistas conceptuales, sin materia, sin lastre, sin tener que representar nada. Es muy conceptual, es el mismo momento del arte conceptual. Y Richard Nixon dice, desvinculo el dólar del oro. Se acabó. ¿Sí? Y todos los países, opa, o sea, porque incumplió todos los acuerdos. Sí, se saltó, se limpió con el acuerdo. Y entonces, ¿qué pasó? Empieza, claro, una época de especulación que va hasta la crisis de Wall Street de final de los 80. Pero es más interesante todavía. En ese momento está la crisis del petróleo. Si ustedes quieren saber más sobre esto, sobre qué es el dinero, sobre cómo se hace el dinero, vayan a ver videos de Richard Werner, el profesor Richard Werner, que es el único economista que habla serio. Sí, que dice que muchos de los índices económicos son inventos, son mentiras. Bueno, Richard Werner, súper recomendado. Y entonces, ¿qué pasó? Los países del Medio Oriente se reunieron por lo que estaba haciendo Ismael. Y dijeron, vamos a hacer un embargo petrolero, vamos a hacer una crisis, vamos a hacer un paro, ¿sí? Y vamos a dejar de exportar petróleo a los Estados Unidos. Se reunieron, lo consiguieron y la economía de los Estados Unidos flaqueó, o sea, estaba en la mala. Y entonces mandaron un economic hitman a Arabia Saudita. ¿Qué es un economic hitman? Es un sicario económico, un gángster económico. Aquí les tengo las memorias, son fenomenales, aunque da un poco de rabia, ¿no? Hay un capítulo sobre Colombia, otro sobre Panamá. No, es difícil leer las memorias de un sicario económico que acaba con los países del mundo, pero bueno. Y entonces mandaron a un sicario económico para Arabia Saudita. Pero este sicario económico se dio cuenta de una vez que no tenía que hacer lo mismo, o sea, se dio cuenta que el plan era diferente. Sí, no era atofagar al país con deudas hasta exterminarlo, deudas impagables, comprando a algunos políticos, sino que era proponerles, nosotros modernizamos este país y con bases militares los protegemos. ¿A cambio de qué? Todo el petróleo será vendido en dólares. O sea, no hay moneda. Si ustedes le venden petróleo a Francia, no es en francos, es en dólares. Si ustedes le venden petróleo, yo no sé, a la India, es en dólares. Todo tendrá que pasar por dólares. Entonces ahí bien, bueno, a mí no me parece un maltrato, o sea, me parece, pues, o sea, yo quisiera expedir mi propia moneda, pero, ok. Ahora, ¿dónde está la trampa? Porque Estados Unidos no pierde. ¿Dónde está la trampa? Con el 80% de esas montañas y montañas de dólares que van a comprar ustedes. Nos van a comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos expedía los dólares, pero con los dólares que expedía compraban su misma empresa, que son el Tesoro de los Estados Unidos. O sea, los dólares salían, pero entraban. Entonces, eso es lo que se llama el petrodólar. Hasta 2004, cuando se hablaba de petrodólar, decían que era una teoría de la conspiración, que eso no existe. Cuando salió el libro, Confesiones de un sicario económico, sí existe. Bueno, existe, pero pues son cosas que pasan. O sea, así. Ahora, tercera cláusula, ¿sí? Que negociaron. Ustedes no pueden decir absolutamente nada de lo que está haciendo Ismael en el Medio Oriente. Ni una sola palabra con el genocidio palestino. Entonces, Arabia Saudita traicionó a todos los otros países. Fue el Judas. Sí, y bueno, han pasado 50 años de esos acuerdos. Esos acuerdos se hicieron en junio de 1974 y vamos junio de 2024. Ahora, es muy curioso porque ellos siguen insistiendo en que no hubo acuerdo,
pero que medio que sí hubo acuerdo. Bueno, todo esto está en un artículo del profesor Richard Werner, fantástico. Muy bien, entonces, ¿qué tuvieron que inventarse para poder hacer estas transacciones todas en dólares? Déjame adivinar, ¿el código SWIFT? ¿El código SWIFT? Claro, muy bien, capitalismo. El código SWIFT se lo inventaron para poder hacer todas las transacciones internacionales en dólares. Déjenme ver, les digo, al principio del código SWIFT estaban 239 entidades de 15 países. Hoy son 11,000 entidades bancarias de 200 países. Si yo quiero comerciar con Perú, yo no puedo comunicarme en nuestras monedas locales, yo tengo que convertir eso en dólares y así saco la riqueza. O sea, convertirlo en dólares ya es otorgarle no valor a lo que estoy vendiendo, sino valor al dólar. ¿Sí? Entonces, Estados Unidos, a través de bases militares y a través de tratos por debajo del mantel, consiguió que el dólar fuera un monopolio, el monopolio de la unidad de cambio. Y con esto, bueno, hacerse a toda la economía del mundo. Porque todo ¿esto cuánto costaba en los 80s? Melocotones griegos. Esto era una cosa que en Colombia comíamos como si fuera, pues, o sea, había uno para cada niño, ¿sí? Ahora, ¿cuánto cuestan? No cuestan más, cuestan menos de $3. Y bueno, ¿quién pierde? Pierde el que los hace y perdemos nosotros. El que los hace porque los vende por nada, porque están hechos para ser cambiados por dólares, más que cualquier otro fin es ese, ser cambiados por dólares. Y segundo, pierde el que los consume. ¿Por qué? Porque es que nosotros antes sembrábamos lo que nos comíamos. Entonces teníamos soberanía alimentaria, entonces no teníamos que cambiar las cosas a dólares para después comérnoslas. O sea, vamos a ver cómo es la cosa. Las pensiones se cambian a dólares, vuelven pulverizadas y después con esas pensiones compramos una lata de melocotones que nosotros mismos no cultivamos y ¿quién pierde y quién gana? Les digo, no gana el herrero ni el campesino de las papas, o sea, gana el banco. Bueno, Julia, entonces, ¿cuánto vale $1? ¿Cuánto vale $1? $1 vale esta lata, pero en realidad $1 no vale nada. $1 es valor de cambio. Si nadie está dispuesto a cambiar el dólar no vale nada. Por eso, el monopolio tiene que ser extendido a través de las más múltiples formas de coacción, algunas amigables, otras un poquitín violentas, pero todo tendrá que ser privatizado. No tanto para que se lo queden un puñado de políticos nacionales, sino para que se lo puedan quedar las corporaciones extranjeras y puedan pasar toda nuestra riqueza, todo nuestro mundo a dólares. Entonces, ¿qué pasó en 2022? ¿Qué pasó en 2022? El conflicto con Ucrania y Estados Unidos le dice a Rusia, ya, te cancelo tu código SWIFT. O sea, como Estados Unidos puede cancelar el código SWIFT. No, por favor, no me pueden pagar. ¿Sí? Y entonces le quitaron el código SWIFT a Rusia. Sí, y yo creo que es un tiro en el pie. ¿Por qué? Rusia tuvo que encontrar un camino para comerciar con China. ¿En qué? No en rublos, en yuanes. Sí, pero pasa algo más. Rusia y China desde hace décadas están acumulando oro y oro. ¿Para qué? Para soportar sus monedas. ¿Para qué? Para que cuando la burbuja estalle, ellos tengan monedas soportadas en oro y no en aire. Además, ¿por qué? En 2022 se hizo la primera venta de petróleo de Arabia Saudita a China en yuanes y no en dólares. ¿Cuánto vale $1? Bueno, depende de la política y depende de la coacción y depende de si todo el mundo está dispuesto a representar su riqueza en dólares y entonces regalarla. Gracias por llegar hasta aquí, gracias. Soy Julia Buenaventura, estamos en escuelaconcreta.net produciendo conocimiento con unos cursos increíbles. Suscríbete, deja like, comparte, o sea, que el algoritmo se confunda y entonces distribuya estas verdades. Optimismo o muerte, pero no dólares.